Osgiliath fue la primera ciudad capital de Gondor. Durante la Guerra del Anillo, la ciudad abandonada adquirió importancia estratégica como punto de cruce sobre el río Anduin, tanto para los hombres de Gondor como para los orcos de Mordor. Traducido, su nombre significa Fortaleza de las Estrellas. En el corazón de Osgiliath había un gran puente de piedra sobre el río. Sobre el puente había una torre que contenía la famosa Bóveda de las Estrellas. La torre de esta bóveda fue construida en Osgiliath sobre el puente que cruzaba el río Anduin. Bajo la gran cúpula estaban los tronos de los dos reyes, posteriormente los reyes de Gondor. Aquí también se guardaba la piedra de Osgiliath, el palantir más poderoso de Gondor. La ciudad fue fundada por Isildur y Anarion hacia el final de la Segunda Edad, construida en ambos lados del río Anduin. Ambos gobernaban Gondor de forma conjunta con Osgiliath como su capital. Durante la Guerra de la Última Alianza, la ciudad fue atacada por las fuerzas de Sauron, pero Anarion la defendió con éxito. En el apogeo del poder de Gondor, la ciudad era un reflejo del esplendor de las ciudades de Númenor, pero esto no iba a durar para siempre. La decadencia comenzó con la lucha interna cuando Osgiliath fue saqueada e incendiada por las fuerzas de Castamir el Usurpador en el 1437 de la Tercera Edad, y el palantir de la ciudad se perdió en el Anduin. El declive se aceleró enormemente por la gran plaga del año 1636 y Osgiliath comenzó a caer en ruinas, con el rey Tarondor trasladando la capital a Minas Tirith en el año 1640. El golpe final llegó en el año 2475 de la Tercera Edad, cuando los orcos de Mordor invadieron y capturaron Osgiliath. Aunque fueron rechazados por Boromir, hijo del entonces senescal Denethor, Osgiliath finalmente quedó en ruinas y completamente abandonada, y su gran puente se rompió. Osgiliath era uno de los pocos lugares entre la catarata conocida como Rauros y el mar donde grandes ejércitos podían cruzar el Anduin sin necesidad de usar muchos barcos. Por lo tanto, una parte clave de la estrategia defensiva de Gondor después de la pérdida de Osgiliath Oriental fue mantener Osgiliath Occidental y prevenir cualquier intento de cruzar el río. En el año 3019 de la Tercera Edad, Beregond le contó a Pippin cómo Gondor recuperó Osgiliath Oriental unas décadas antes de la Guerra del Anillo, en los días de la juventud de Denethor, para usarlo como puesto militar y para asegurar un cruce del Anduin. En junio del año 3018, sin embargo, un destacamento de las fuerzas de Sauron, liderado por los Nazgûl, tomó nuevamente la sección oriental, y los defensores, liderados por Boromir y Faramir, se vieron obligados a retirarse, destruyendo el último puente. Eventualmente, Boromir dejó Gondor para buscar consejo en Rivendell, de donde no regresaría. Fue cuando Faramir estaba de guardia en Osgiliath Occidental en febrero de 3019 que Faramir vio el barco funerario de Boromir. Luego, pasado un tiempo, Faramir lideró varios asaltos con sus exploradores en lo profundo de la parte de Ithilien ocupada por Mordor, emboscando a los ejércitos enemigos que se dirigían a la Puerta Negra. Posteriormente, Frodo y Sam se tropezaron con uno de esos ataques. Mientras había hombres defendiendo el lado oeste de Osgiliath, el senescal Denethor ordenó a Faramir que liderara un regimiento para reforzarlos. Faramir y el príncipe Imrahil consideraron desacertada la orden y señalaron que no podían permitirse las bajas. Sin embargo, Faramir obedeció. Mordor, sin embargo, estaba preparado. Meses antes, los orcos en Osgiliath Oriental habían estado construyendo en secreto grandes cantidades de botes y balsas, y con refuerzos Haradrim provenientes del sur, cruzaron el río Anduin hacia las posiciones de Gondor en la otra orilla. Aunque se encontraron con una oposición decidida por parte de Faramir y la guarnición de Osgiliath, pudieron cruzar con menos bajas de las que esperaban los defensores, y Faramir ordenó una retirada general al Rama Secor. Los hombres en retirada lograron retener al enemigo por un tiempo, aunque posteriormente fueron superados de manera amplia en número y pronto se retiraron. Un tercio de las tropas de Faramir se perdió y él resultó gravemente herido en la retirada cuando una flecha sureña envenenada lo atravesó. Pero el aliento negro del Nazgûl causó daños más graves.
Cuando la retirada seguramente sería un desastre, los caballeros de Dol Amroth, liderados por Imrahil, iniciaron una salida desde Minas Tirith. Lograron hacer retroceder a las hordas que los perseguían y la guarnición superviviente llegó sana y salva a la ciudad. Al mismo tiempo, Gandalf también salió y cuando estuvo cerca usando sus poderes logró iluminar el cielo con una poderosa luz blanca con su bastón, lo que obligó a los Nazgûl a retirarse. Mientras tanto, los orcos hicieron reparaciones improvisadas en varios puentes destruidos. Entonces llegó el ejército principal combinado de Mordor, formado por aquellos que Frodo había visto salir de Minas Morgul. Sin embargo, esto era solo uno y no el más grande de los ejércitos que Mordor envió, porque en su camino desde el Valle de Morgul, el ejército liderado por el rey brujo de Angmar se había reforzado con varios contingentes de Haradrim provenientes del sur, y esperaba una hueste mucho mayor que se había concentrado en la Puerta Negra y que había atacado a Cair Andros. Cuando estas dos fuerzas se unieran, atacarían Minas Tirith. Con Osgiliath ahora completamente en manos de Mordor y las fuerzas de la Calzada abiertos, el vasto ejército de Sauron marchó desde la ciudad y rodeó a Minas Tirith, comenzando el asedio de Gondor y conduciendo directamente a la batalla de los campos del Pelennor. Cuando dirigió el grueso de su ejército para sitiar Minas Tirith, el rey brujo dejó algunas reservas en Osgiliath. Más tarde, Gonmod desplegó estas fuerzas contra Gondor y sus aliados en la batalla de los campos de Pelennor. En El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey de Peter Jackson, la batalla se condensó y se muestra a Gondor más débil y con menos números que en el libro, seguramente para agregar dramatismo a la película. Los orcos cruzaron el río por la noche en botes e inmediatamente se unieron a la batalla con los hombres de Faramir, luchando durante toda la noche. Por la mañana, los hombres de Gondor perdieron casi 350 de sus hombres y luego abandonaron la ciudad y se retiraron con solo unos pocos cientos de supervivientes. Los Nazgûl montados sobre sus bestias aladas acabaron con muchos más soldados, pero Gandalf los rescató. En Minas Tirith, Denethor ordenó a Faramir que retomara Osgiliath. Entonces Faramir lideró a los defensores supervivientes de Osgiliath e intentó retomar la ciudad, pero se topó con una lluvia de flechas de los orcos. Toda la compañía fue diezmada excepto Faramir, quien es arrastrado de regreso a Minas Tirith por su caballo inconsciente con 2 flechas atravesadas.